trabajos que coayudan, ¿verdad? Por ejemplo, personal de limpieza en la fábrica, el personal de mantenimiento, los supervisores de producción, ¿verdad? Que también con sus trabajos ayudan, pero de forma indirecta. Habíamos hablado del salario, que constituye la remuneración principal al trabajo de la mano de obra. Habíamos dicho también que los principales sistemas de remuneración son dos, que el primero es por jornal o unidad de tiempo y el otro era destajo o por cantidades producidas. Habíamos dicho que por jornal, recuerden, por jornal, es un sistema, el sistema de remuneración por jornal dice que la unidad de medida para calcular la remuneración es el tiempo de trabajo o de permanencia en el lugar de trabajo del funcionario, sin importar qué producción, sin importar la producción, mejor dicho, que haya realizado durante ese tiempo. ¿Ok? Entonces, por jornal nos pagan por estar ahí, independientemente de que produzcamos o no produzcamos. ¿Ok? Entonces, sin embargo, a destajo sí, es un sistema de remuneración por el cual el trabajador percibe su remuneración en forma proporcional o directamente proporcional a la cantidad de trabajo realizado y no al tiempo de permanencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Verdad? Que nos pagan por unidades producidas. ¿Ok? La gran diferencia por jornal es que si es que la fábrica no está operativa y nosotros acudimos a nuestro lugar de trabajo, igual cobramos. Sin embargo, destajo, sin importar que hayamos acudido a nuestro lugar de trabajo y ese día, bueno, hubo un problema con, qué sé yo, con las máquinas o con la maquinaria y no pudo haber producción, entonces no nos pagan porque obviamente, independientemente de que no haya sido nuestra culpa, nosotros no hemos producido, ¿verdad? Bueno, las bonificaciones o premios, habíamos dicho que las bonificaciones o premios son remuneraciones adicionales que complementan al salario y que tiene por objeto incentivar al personal a elevar su rendimiento y con ello obviamente la productividad de la empresa. Y las prestaciones sociales, que son un conjunto, que ya esto ya vimos en la clase pasada, estamos rememorando, que las prestaciones sociales son un conjunto de egresos que tiene la empresa o que la empresa realiza para asegurar al trabajador un nivel de vida apropiado y justo. Las prestaciones pueden ser obligatorias y estipuladas en la legislación, en este caso en el Código Laboral vigente, y también pueden ser prestaciones voluntarias establecidas, mejor dicho, en forma voluntaria por las empresas, ¿verdad? Hablamos de las prestaciones sociales obligatorias, que es la seguridad social, que es del 16,5%, ¿verdad? Después las vacaciones, los feriados y domingos, ¿verdad? Las vacaciones que se calculan en forma, dependiendo obviamente del promedio de antigüedad, los feriados, dependiendo de la cantidad de feriados que hay en el año, y los domingos, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de domingos que hay en el año, que normalmente creo que son 53 o 54. Vamos a ver más adelante. 54, ahí está abajo. Bueno, las vacaciones se calculan, como dijimos, y se tienen que tener en cuenta la antigüedad promedio de los funcionarios para los ejercicios, ¿verdad? Cuando la antigüedad promedio de los funcionarios va de 1 a 5 años, la antigüedad disculpen, de 1 a 5 años de antigüedad, pero corresponden 12 días corridos de vacaciones. Como dijimos hace rato, de 6 hasta 10 años corresponden 18 días corridos de vacaciones. Y a partir de 11 años en adelante les corresponde 30 días corridos de vacaciones. Consideramos que, otro dato que vamos a manejar, que en el año hay 54 domingos, ¿verdad? Que hay 8 feriados por año. Los feriados, pues, como todos sabrán, varían. O sea, este año, por ejemplo, creo que el 15 de mayo va a caer sábado, entonces no va a ser un día laboral para la mayoría, o sea, no sé si ni para la mayoría, pero para los funcionarios públicos. Pero de repente si un día festivo, un día feriado cae domingo, entonces, ¿cómo decirles? Ya se cuenta un día menos, ¿verdad? Entonces, los permisos obligatorios y otras licencias que nos da el ejercicio del aguinaldo, que como dijimos que era la 1/12 parte
de la remuneración del salario, ¿verdad? La asignación familiar, que es del 5% del sueldo mínimo vigente, que nos da el ejercicio. El preaviso, que es un dato que nos da el ejercicio también, ¿ok? Manejemos estos datos o esta información que está en esta proyección. O sea, con esto vamos a trabajar a partir de ahora. Y tenemos el primer ejercicio. El primer ejercicio dice que la empresa Martin S.A. Ustedes se van a dar cuenta que los ejercicios son los mismos que dimos en la clase anterior, ¿verdad? Porque yo decidí partir los ejercicios por parte, ¿verdad? O por partes, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque como tienen varios pasos, ¿verdad? Me parece a mí que si damos todos los pasos de una vez puede llegar a confundirnos. Y me parece a mí que dividiendo ese mismo ejercicio en dos clases, ¿verdad? Yo creo que nos puede ayudar o se nos puede hacer un poco más clara la película, ¿verdad? Nosotros ya hemos calculado, ya hemos aprendido en la clase anterior y hoy hemos este, hecho un ejercicio de repaso, ¿verdad? Para ver cómo se calculaban en términos porcentuales las prestaciones sociales y ahora vamos a llevar a la práctica. Bueno, la empresa Martin S.A. dice que desea calcular la tasa horaria de su equipo de trabajadores. El equipo de trabajadores está compuesto por 5 trabajadores que cobran 1.500 guaraníes por hora. La jornada laboral es de 8 horas diarias con un promedio de 25 días trabajados por mes. Se estima un promedio de antigüedad de 4 años, ¿verdad? Por lo que les corresponde 12 días de vacaciones en promedio. La inasistencia normal prevista es de 7 días por año y de cada trabajador, y la asignación familiar se calcula en base a 2 hijos menores por cada trabajador, un salario mínimo vigente de 300.000 guaraníes por mes. En concepto de preaviso, se carga un 8%. Bueno, y tenemos el cuadrito que hemos aprendido a calcular en la clase pasada. Y tenemos el nuevo cuadrito que es un poquito más largo, ¿verdad? Que en este cuadrito, o sea, completando este cuadrito que está acá, o estos cuadritos, mejor dicho, prácticamente lo que logramos es que nos lleva de la mano, nos toma de nuestras manos y nos lleva a los efectos de que podamos obtener al final el resultado de la tasa horaria. ¿Por qué les digo que nos lleva de la mano? Porque está detallado cada uno de los pasos que tenemos que hacer para poder calcular la tasa horaria. Lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente ir completando este cuadrito y de esa manera al final vamos a obtener la tasa horaria. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? De mi parte no, profe. Bueno. ¿Qué pasó, María José? No, todavía. 8:15 más o menos. Bueno,
Voy a dejar en blanco, entonces, lo ideal sería que ustedes también elaboren este cuadrito, ¿verdad? Y vayamos completando juntos, ¿les parece? Yo voy a borrar acá los datos que están acá. Profe, ¿ese dónde es? ¿De la guía didáctica y otro material? Sí. En ambos lugares está, pero a mí me resulta más cómodo trabajar en la guía didáctica porque tengo un Word. Sin embargo, en el otro está en PDF, entonces vengo aquí a la guía didáctica a desarrollar. ¿Entiendes? Bueno, voy a sacarle una foto al ejercicio. Bueno, todos ya tienen sus cuadritos, así comenzamos. Espera un rato, profe. Profe, yo no estoy encontrando. ¿En la semana 8 alzó usted? Sí. Semana ¿De qué 9. carrera sos? Contabilidad. Semana 9 tenés que actualizar, compañera. Ah, bueno, ok. Muchas gracias. Dale. El ejercicio 1. El ejercicio 1 ya tenemos desarrollado el primer cuadrito que están los términos porcentuales, ¿verdad? Y vamos a comenzar del segundo cuadrito ya. Les recuerdo que ese primer cuadrito fue el que ya hemos calculado en la clase anterior. ¿Cómo se llama este muchacho? Julio Centurión, no me dijiste, contarnos pues qué pasó con la señorita, una compañera. Era de la Facultad de Gestión. Bueno, ustedes me avisan para continuar, ¿sí? Hola, profe. Hola, Cintia, ¿qué tal? Profe, en el cuadro que nos alzaste creo que está escrito algo, ¿verdad? Sí. Está desarrollado y tiene que borrar nomás. Yo borré nomás. Ah, bueno. ¿La tarea, profe, va a ser parecida a este? ¿O Igualito. Esa es la tarea. Ahí comienza la tarea, compañera, creo. este? No, no creo, ¿verdad, profe? No, está luego abajo mismo está. Ah, Con respecto a la tarea, por favor, ahora estamos 77 alumnos conectados. ¿Cómo decirles? Está establecido el plazo, ahora marqué en rojo, agrandé más el plazo límite. Por favor, tengan en cuenta ese plazo. Aquella persona que no pueda alzar porque o no pudo alzar, por favor, directamente con la coordinación, ya no más conmigo. Yo no estoy autorizado a tocar ese plazo. ¿Ok? Entonces, está bien claro. Ahí está el plazo, ya corre el plazo. Aquella persona que por A o por B motivos no tomó las precauciones, yo lo siento, yo no puedo hacer nada. ¿Ok? Bueno, y por eso, Pablo, cuando ocurre ese tipo de cosas, vos tenés que, por eso es importante que traten de levantar el trabajo, no sé, con el tiempo, o sea, de tomarse las precauciones de levantar ese trabajo antes de que sea muy sobre la hora para que ustedes puedan tener tiempo otra vez para ver qué es lo que pasó y ver si se levantó o no se levantó, por qué. ¿Ok? Entonces, si hacemos muy a última hora, entonces, y no se puede levantar ese trabajo, lastimosamente yo no puedo
van a tener que dirigirse por correo electrónico a sus coordinadores, ¿ok? Entiendo, Jacqueline, pero como les digo, quiero aclarar nomás que yo ya no voy a poder. Era estudiante de contabilidad de la UNIA, en serio, qué lástima, che. ¿Y cómo era su nombre? Entonces capaz yo le conocía. Qué bárbaro, qué pena, che. Qué lástima. Bueno, A los gorditos lo que le quieren atacar es el coronavirus. sí, Paulina. Sí, yo tenía una alumna que se llamaba Paulina. Sí, nosotros los que tenemos algún que otro kilito de más estamos muy expuestos a este tema lastimosamente. Bueno, cuando ustedes digan nomás, por favor, ya podemos comenzar, ¿sí? Ya estamos listos, profe. Bueno, entonces vamos a leer el ejercicio, ¿sí? ¿Qué nos dice el ejercicio? Nuevamente vamos a leer la empresa Martin S.A. Nos dice que desea calcular la tasa horaria, que es a ver cuánto le cuesta a la empresa por hora, ¿verdad? En promedio a sus funcionarios. La tasa de mano de obra de su equipo de trabajadores. El equipo está compuesto por 5 trabajadores que cobran 1.500 guaraníes por hora y que la jornada laboral es de 8 horas diarias con un promedio de 25 días trabajados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos pide acá? Nos pide acá al principio, nos pide calcular el salario anual total. ¿Ok? Salario anual total. Y el salario anual total vamos a calcular cómo. Vamos a aplicar 5 trabajadores. Como acá está. Les voy a leer lo que está acá en costaditos. Nos dice que vamos a multiplicar 5 trabajadores que ganan 1.500 guaraníes por hora. 5 por 1.500 por 8 horas trabajadas en un día. ¿Verdad? Por 25 días trabajados en un mes y por 12 meses del año, ¿verdad? Todos estos datos sacamos del ejercicio. Fíjense lo que está acá. Nos dice el ejercicio. Fíjense en el ejercicio también. Nos dice, el equipo de trabajo está compuesto por 5 trabajadores, sacan el número 5, que trabajan 5, que cobran 1.500 guaraníes por hora, que trabajan 8 horas, 8 horas por día, trabajan también 25 horas o 25 días, mejor dicho, por mes, y el rango de fechas es un año. Entonces hacemos 5 por 1.500 por 8 por 25 por 12. $18 millones. Ok, muchísimas gracias. Entonces, 18 millones registramos acá. ¿Se entendió cómo se calcularon estos 18 millones? Sí, profe. Oscar Aveiro, ¿podés loguearte? Capaz y sea que falta actualizar nomás tu página. Y si seguís teniendo ese problema, avísame, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, calculamos cuánto se paga en total por los 5 funcionarios en un año. O sea, 5 funcionarios que ganan 1.500 guaraníes por hora, que trabajan 8 horas por día, que trabajan 25 días por mes y trabajaron los 12 meses del año. A eso, multiplicando todo eso, hemos calculado y hemos
obtenido como resultado 18 millones de guaraníes. ¿Ok? Bueno, siguiente ejercicio. El aporte patronal. El aporte patronal, nosotros habíamos dicho que era del 16,5%. ¿De qué? Del salario, no del salario mínimo. Del salario que percibe cada individuo, cada funcionario. En este caso, vamos a calcular el aporte patronal, vamos a calcular el 16,5% del salario anual total, ¿ok? Entonces, va a ser el 16,5 de 18 millones. ¿Ok? ¿Cuánto da esto? $2.970.000. 2.970.000. ¿Ok? Ahora, el aguinaldo. Como habíamos dicho, asumimos que todos han trabajado un año, ¿verdad? Por eso entonces agarramos, hacemos directamente, ¿verdad? El salario anual total dividido 12, ¿verdad? Para calcular. ¿Por qué? Porque es la 12ª parte de lo cobrado, es el aguinaldo. Entonces, 18 millones dividido 12. 1.500.000. 1.500.000. Excelente, muchas gracias. Y por último, la asignación familiar. O sea, penúltimo, mejor dicho. La asignación familiar, como habíamos, a diferencia del 16,5% que se calcula sobre el salario anual total, la asignación familiar habíamos dicho que se calcula por se calcula por el salario mínimo. En este caso, el ejercicio nos dice que el salario mínimo es de 300.000. Profe, el 1,5 millones que es el aguinaldo, ¿es 1,5 millones a cada uno o cómo es? ¿O 1,5 del millones de total. guaraníes se le paga a todos? No, El se le total. paga a los 5. Porque Ok, se supone, entonces 1,5 millones porque dividido 5 sería. eso es para Para hallar saber por un nomás. funcionario, porque nosotros estamos hallando de todos Sí, los sí. funcionarios. No, Por claro, eso es que, entiendo. Yo sí, por eso, solamente quería saber nomás. sí, por eso calculamos de 18 millones. Y 18 millones es el salario total anual de los 5 Sí, funcionarios. ya entiendo, Excelente, profe. magnífico. Bueno, entonces la asignación familiar es del 5% por cada hijo. Entonces hacemos 300.000, calculamos el 5% de 300.000, nos da 15.000 guaraníes. 15.000 guaraníes es por un hijo, ¿verdad? Entonces nos dice el ejercicio que en promedio tienen 2 hijos. Entonces 15.000 por 2 hijos son 30.000 guaraníes, ¿ok? Eso sería para un funcionario. Pues tenemos 5 funcionarios, por eso multiplicamos esos 30.000 por 5 funcionarios. Entonces 30.000 por 5 serían 150.000 en la asignación familiar mensual total. ¿Ok? Y 150.000 por 12 va a ser la asignación familiar anual. 150.000 por 12. Será 1.800.000 guaraníes. ¿Entendió? Profesor, profesor, Sí, señor. me sacó de la clase. ¿Por qué por 12? Porque estamos calculando la asignación familiar del año. Ah, ok. Todos, si vos te fijas, todos los datos estamos calculando en términos, en términos totales anuales, ¿verdad? Viste, la asignación del salario, por ejemplo, son 5 funcionarios que cobran, multiplicamos por 1.500 la hora, por 8 días, por 8 horas de un día, por 25 días al mes y por 12 meses, ¿verdad? Y luego lo mismo hacemos el aguinaldo, que calculamos de esos 18 millones, su 12ª parte. Y la asignación familiar va a ser otra vez el 5% del sueldo mínimo por la cantidad de hijos, por la cantidad de funcionarios, por la cantidad de meses. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Excelente.
Bueno, y por Profe. último, sí, Ese 5% ya estaba establecido, ¿verdad? O sea, siempre va a ser 5. sí, siempre Ah, va a bueno, ser esa duda me la 5%. Lo que puede variar es el importe de tu sueldo, de tu salario mínimo, tengo. y lo que varía también es la cantidad La promedio de cantidad. hijos que tienen. Sí, Si dale, tienen, gracias. si tienen 3 hijos, multiplicar por 3 hijos y por la cantidad de funcionarios. Si tienen si tienen en promedio un hijo, entonces haces 5% y no multiplicas por nada, o multiplicas por 1, ¿verdad? Sí, Y después multiplicas por la cantidad de funcionarios y después multiplicas por 12 meses que tienen un año. sí. Gracias, profe. Cuando gustes, Camila. Profe, ese 5% es del preaviso de indemnización. La prestación, perdón, la asignación familiar. ¿Te acuerdas que se calcula del sueldo mínimo el 5%? Ese porcentaje está establecido también por ley, pero varía en proporción a la cantidad de hijos. El porcentaje no varía, sino que se calcula y se multiplica por la cantidad de hijos, después por la cantidad de funcionarios y después por 12 meses. ¿Entendió? Sí, profe, gracias. ¿Preguntas? Profe, tengo una duda. Sí, Ese 300.000 sería, o sea, el sueldo mínimo, ¿verdad? Se calcula por el sí, sueldo mínimo. sí, Ok. establece el ejercicio. Muy bien, Marcelo. Bueno, y por el último cuadrito nos dice que hay que calcular el preaviso. El ejercicio nos dice que el preaviso es del 8%. Entonces, el 8% del salario anual total. Entonces, 18 millones por su 8%. Nos da 1.440.000 puede ser. excelente. 1.440.000, que es el 8% del salario anual total. Y ahí vamos a sumar todito y vamos a obtener qué cosa, el costo total de la mano de obra del año, ¿verdad? El costo total de todos los egresos que tuvo la empresa para con nosotros, ¿verdad? El salario que recibimos nosotros, el aporte patronal que se va a IPS, el aguinaldo que recibimos nosotros también, la asignación familiar que recibimos nosotros y el preaviso, que no recibimos nosotros, pero que es un cálculo que se va presupuestando y que se va guardando por parte de la empresa en el caso de que nos tenga que despedir en el transcurso del año. ¿Ok? Y vamos a sumar entonces para saber el costo total de la mano de obra. Una consulta sobre el preaviso. ¿Ese Sí, preaviso es tipo, por ley es obligatorio guardar ese porcentaje? sí. ¿Es tipo igual, en el 8% igual si uno renuncia o te despiden? ¿Se mantiene ese 8%? No, si uno renuncia, uno se va. Sí, pero No, el generalmente preaviso es tenemos cuando el conciliación. patrón te dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a necesitar y tenés 15 días de permiso pagado que yo te iba a pagar con ese preaviso que estuve guardando, Ok, ¿verdad? Y anda buscando para tu trabajo. súper. Qué interesante, eso no sabía que guardaban eso del preaviso para... Sí, en por este eso caso. se considera como un costo, porque la empresa, si bien es cierto, suponete que no hubo despido en el año, igual la empresa tiene que tiene que ir presupuestando y tiene que ir guardando para el caso de que se haga necesaria la utilización de esos fondos. Ok, gracias. ¿Entendió? Sí, súper bien. Qué bueno. El preaviso, en la medida que cambian los ejercicios, vamos a ir viendo que cada ejercicio asigna un porcentaje distinto. ¿Por qué? Porque el ejercicio, primero que nada, es de un libro. Los ejercicios fueron, en su mayoría, son del libro de Garrison. Van a ver luego ahí la fuente y puede tener variaciones. De hecho, que tiene variaciones en el preaviso, casi en todos los ejercicios no son el mismo porcentaje. Bueno, a excepción de los que están establecidos, súper establecidos, o sea, el preaviso está establecido por la ley, pero creo que hay unas variaciones que en términos
de porcentaje que las empresas pueden guardar o no. O sea, están obligados a guardar, pero no sé si creo que hay topes, pero no me consta. Ahora bien, el aporte patronal, la bonificación por hijo, sí, eso es fijo y está taxativamente establecido. Bueno, luego, ¿qué tenemos? Ya tenemos, ¿cuánto alcanza en total acá? 25.710.000. Sí. A todos les salieron así. 25.710.000. Sí. Bueno, ya tenemos entonces en términos monetarios cuánto la empresa nos paga a nosotros. Volviendo a lo que decía a la compañera Seratoso antes, este preaviso puede que no nos pague, ¿verdad? Pero la empresa tiene que presupuestar, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, no se materializa la erogación en forma directa, el hecho de privarnos de esos recursos, ¿verdad? De alguna u otra forma, ya nos genera un costo a nosotros, ¿ok? Bueno, entonces, seguimos. Profe, La cantidad de domingos. pienso que no se va a utilizar ese preaviso tipo si, por ejemplo, vos estás trabajando y estás robando a la empresa y te pillan y sin, tipo, la ley te dice que por robo y todo eso, no tenés derecho a eso. Entonces, probablemente en ese caso lo que no se utilizaría porque pienso que si te están despidiendo por, tipo, no querer más que trabajes, te tendrían que pagarte, ¿verdad? Porque ahí Claro, justamente claro. está el despido justificado y, tipo, vamos a decirle, no quiero decir de justificado, pero, tipo... Vamos a decirle que no está avalado, tipo, quiere nomás ya que te vayas. Tal Tipo, cual, ¿verdad? Entonces el trabajador tiene una suerte de resguardo, ¿verdad? Y te da un tiempo para que te vayas a buscar, qué sé yo, por A por B motivo, de repente ya no le sos útil a la empresa una de sus unidades de negocios no funcionó como ellos esperaban, entonces desean cerrar esa unidad de negocios, entonces, bueno, lastimosamente tiene que despedir funcionarios y por las buenas, ¿verdad? sí, porque Bueno, inclusive en el MJT también te da tipo la posibilidad inclusive de calcular eso en la página del Ministerio de Justicia y Trabajo. Por ejemplo, si hay sí, una sí. injusticia, por ejemplo, y te echan y todo eso. Sí, de hecho que ahí también hay, si uno cree que fue lesionado en sus derechos, uno puede tener la asistencia laboral gratuita de los Sí. asesores, o sea, la asesoría gratuita de los asesores jurídicos, los abogados laborales que están ahí y demandar a la empresa a título gratuito, ¿verdad? Sí. Un servicio que ofrece el ministerio, ahora ya es el Ministerio de Trabajo. Sí. Hace algunos años se dividió, antes sí era el Ministerio de Justicia y Trabajo, ahora ya tenemos un ministro de Justicia y tenemos un ministerio, mejor dicho, del Trabajo y Seguridad Social, creo que se llama. Mm. Así es. Bueno, la cantidad de domingos, en un año dijimos, el ejercicio, bueno, no está en el ejercicio, pero está en nuestra tablita, que eran 54 domingos. Esto es fijo, ¿verdad? 54 domingos. Los feriados obligatorios, ¿cuántos eran los feriados según nuestro ejercicio? Perdón, 8. según nuestro 8, esquemita eran, Profe, 8, ¿cómo? 8, 8. sí, 8. Dale. días vacacionales. 8 días. Estos domingos y feriados prácticamente vamos a mantener para todos los ejercicios, ¿ok? Sí, profe. Dale. Los días de vacaciones, ¿cuántos días de vacaciones son? 12. ¿Por qué 12? Porque tienen 4 años de antigüedad nada más nuestros funcionarios, entonces 12 días. ¿Verdad? Y los días de De permiso, acuerdo a la antigüedad del colaborador. así mismo, en este caso el ejercicio nos dice que en promedio tienen 4 años, entonces asumimos 12. ¿Por qué? Porque dijimos que en el Código Laboral decía, o sea, establece que la antigüedad de 1 a 5 años tienen derecho a vacacionar 12 días corridos. Y los días de permiso que nos da el ejercicio también, que nos dice que 7 días por año. 7 días por año. Y vamos a sumar, dice, cantidad, vamos a sumar todos estos días,
y vamos a obtener ¿qué cosa? La cantidad de días no trabajados. Profe, o sea que ya está previsto, supuestamente, o debe estar previsto en una empresa días de permiso, pero aún así las empresas no quieren dar permiso. Impresionante. Sí, O esto es un ejercicio. esa es una realidad. Yo el fin de semana estuve hablando con un amigo mío que trabaja en una empresa bastante grande y que tiene ingresos millonarios al año. Y me estaba contando que ellos en su contrato laboral, por ejemplo, firman de lunes a viernes, pero se van a trabajar sábados también, ¿verdad? Entonces eso está mal, ¿verdad? Pero bueno, en la práctica se dan esos casos por la necesidad de trabajo que tiene la gente, ¿verdad? Eso está mal, ¿verdad? Pero bueno, no está en mi poder cambiar eso. Bueno, entonces vamos a sumar la cantidad de días no trabajados. ¿Alcanzan cuánto? 81. 81 días son los que los empleados de la empresa, ¿cómo se llama esta empresa? Martin S.A. son los que no trabajan en el año. Entonces, ¿qué es lo que seguimos acá? Dice cantidad de días de un año. ¿Un año tiene cuántos días? Tiene 365 días. Cantidad de días no trabajados, acabamos de calcular recién, son 81 días. Entonces, ahí vamos a tener la cantidad de días efectivamente trabajados. Vamos a hacer 365 menos 81 días. ¿Cuánto? 284. 284 días son los que efectivamente se trabajaron en la empresa Martin S.A. en un año. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Vieron cómo nos va llevando de la mano este cuadrito? Dice, la cantidad de horas efectivamente trabajadas, ¿cómo vamos a hacer? A ver. Y ese se pasa nomás porque ya hicimos luego. La cantidad de días trabajadas. ¿Dónde está? 284, ¿verdad? Sí, pero es de la cantidad de días. Eso vamos a pasar en horas. Cantidad de días. Por 8. O sea, 284 pasamos Va a así ser como vos decís. 284 por 8, profe. 8 horas trabajamos en un día. Y la cantidad de horas efectivamente trabajadas en un año, entonces va a ser como 284 Por 8 y es por 8. 2274. ¿Cuánto da? 2272, quiero decir. 2.272 horas se trabajaron en un año. Entonces, se trabajaron efectivamente 284 días, que eso en horas estamos hablando de 2.272 horas. ¿Ok? Y teniendo esos datos, nosotros ya podemos calcular la tasa horaria. ¿Y cómo se calcula la tasa horaria? Ahí tenemos la fórmula. Nos dice que tasa horaria es igual al costo total de la mano de obra del periodo, en este caso de un año, dividido el número de horas efectivamente trabajadas en el periodo. ¿Ok? Entonces, el costo total de la mano de obra, ¿cuánto alcanzó? Está en otro cuadrito. Alcanzó 25.710.000. Muy bien. Y registramos desde acá 25.710.000. ¿Verdad? Y el número de horas efectivamente trabajadas en el periodo alcanzaron 2.272. Entonces hacemos para calcular cuánto vale una hora, ¿verdad? Si 25.710.000 valieron 2.272 horas, ¿cuánto va a valer una hora? Y dividimos 25.710.000 dividido 2.272 y nos va a salir 10.000, ¿no? ¿Cuánto sale? A mí me sale 11.316. Puede ser. A mí también, profe.
Hiciste mal, profe, ahí vos habías sido. Sí. Pero 25,710 dividido 11.316 guaraníes. Ujú. Así, 11.316. Entonces, Sí. ese es el valor de la tasa horaria. ¿Se entendió hasta acá? Súper. Profe, en los otros Súper ejercicios bien, no están en las horas trabajadas de los trabajadores. ¿Cómo? En los otros ejercicios no vi que esté en el horario que trabajan los trabajadores. Ese dato Vamos, falta. vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? Profe, antes de pasar, ¿podés bajar un poquito más la hoja? Va a sacarle una fotito, por favor. Ok. Acá primero. Foto ahí. Se ve muy borroso nomás. Y ahora andar. Ahí. Sí, profe, espera que. Ahí está. Ahora la parte de abajo. Ahí. Recuerden editar eso en sus trabajos, o mejor dicho, la tasa en la guía didáctica figura 10.316. Tiene que ser 11.316, pero la guía ya levanté, entonces queda a cargo de ustedes modificar ese error. Siguiente ejercicio. Tenemos, dice que hacemos el siguiente ejercicio. Sí, profe. Sí, profe. Dale, Máxima. ¿Tiene ya el cuadrito? Preparen su cuadrito. Bueno, seguimos. Jarita, como dice acá la compañera. Dice que la compañía Sasnak está tratando de encontrar un método adecuado para imputar las prestaciones sociales a los costos de la mano de obra. La compañía cuenta con los siguientes datos para el próximo periodo. Dice que los salarios pagados en promedio mensual es de 6 millones de guaraníes, o sea, 6 millones por mes. La antigüedad promedio de sus trabajadores es de 3 años. Los permisos remunerados son de 5 días por año. Número de hijos 2. El salario mínimo es de 350.000. En la previsión para el preaviso es del 5% y el número de trabajadores es 20. ¿Ok? Con toda esa información nos pide calcular la tasa horaria de la fábrica y nos dice también que el ejercicio fue extraído del libro de contabilidad de costos del ingeniero Julio Martín, año 1993. Bueno, vamos a sacar la foto. Voy a sacar la fotito acá. Bueno, seguimos. Dice, entonces, primero el salario anual total. ¿Cómo vamos a calcular el salario total anual? Dice que salarios pagados en promedio mensual fueron de 6 millones. Entonces vamos a hacer 6 millones, directamente 6 millones por 20. Por 20, profe. por 12. Por 12 meses, profe.
6 millones ya es lo que en total pagan en un mes, ¿ok? Entonces multiplicamos por 12, sería entonces si 6 millones dividido 20 en todo caso son 300.000 guaraníes. Sí, Sería el en el sueldo. ejercicio dice 350 por mes, 350.000. Y en todo caso tienen que ser, o se tiene que modificar los 350.000 o se tiene que modificar los 6 millones a 7 millones. ¿En dónde dice eso? Salario mínimo 350.000 mes, dice. Y 350.000 por 20 empleados son 7 millones. Muy bien. Pero en este caso los empleados ganan menos que el sueldo mínimo. Entonces 300.000, Los empleados ganan menos que el sueldo mínimo. El sueldo mínimo es una cosa y lo que cobran ellos es otra cosa. ¿Se acuerdan que hicimos esa diferenciación hace rato? Sí, profe, pero su salario que es de 350 por 20 empleados sale 7 millones, no 6 millones, que es el mensual que dice que se paga ahí. Sí, pero el salario es de 3 millones, de 300.000 nomás, no de 350.000. El salario mínimo es 350.000, pero ellos no cobran el salario mínimo. ¿Me entienden? eso es por todos los descuentos ya. que tienen. No. Porque cobran menos. Porque no están cumpliendo con la ley. La empresa de cajeta. Es una empresa que hay. No Y ese te ganas 50.000 guaraníes, que se representaría entonces. Estos 3 millones, 300. Acá lo que ocurre es que la empresa le paga a la gente 300.000 por mes. El salario mínimo vigente es de 350.000. Los muchachos no alcanzan a cobrar ni siquiera el sueldo mínimo, cosa que ocurre acá en el Paraguay también. Eso nomás. ¿Se entiende? Sí, profe, pero para los compañeros eso siempre va a dar el ejercicio. O sea, no, es que nosotros tenemos que Claro. calcular. Claro. Por eso nomás ellos se complican de valor. Claro. No siempre, si ustedes, vamos al ejercicio anterior, a este ejercicio. En este ejercicio el salario mínimo es 300.000. En este ejercicio, 300.000 por 5. Este ejercicio coincidió, creo, vamos a ver un poco. 300.000 por 5 muchachos que trabajan 12 meses. Coincidió que cobraban el sueldo mínimo. Pero en este caso, no, en este caso ellos cobran menos del mínimo. Vamos a ir viendo con los ejercicios. Vamos a hacer. Salarios pagados en promedio por mes son 6 millones. Entonces 6 millones por 12 son 62 millones. 62. 72. Ok, el aporte patronal es del 16,5 de estos 72 millones, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? $11.880.000. ¿Ok? El aguinaldo va a ser las 12ª partes del salario total anual, o sea, 72 millones dividido 12. El aguinaldo va a ser de 6 millones. Profe, ¿cómo era que salieron los 11.880.000? Calculamos 16,5%, que es el aporte patronal del salario anual total. Siempre es el 16,5, profe. Siempre, fijo por ley, salvo que la ley se cambie. Eso se aplica a nosotros trabajadores también, ¿verdad? Sí, cuando los trabajadores del sector privado que aportan a IPS, el trabajador se le descuenta
9% y el aporte al IPS tiene que ser del 24,5%, y eso un poco. 16,5 más 9. 25,5% es lo que el IPS recibe por mes en concepto del aporte del obrero y el concepto del aporte patronal, de los cuales 9% se nos descuenta a nosotros los obreros y 16,5% pone el patrón. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, la asignación familiar es de 2 hijos. Vamos a calcular entonces. El 5% de 350,000. ¿Qué es lo que dice? Bueno, 350,000 por el 5% nos da 17,500. Por 2 hijos, 35,000. ¿Ok? Ahí sí, por 20 trabajadores, ¿verdad? Porque son 20 los trabajadores que tenemos, 700,000. Entonces, eso es en un mes. Por 12 meses, 8,400,000. ¿Se entendió? ¿Podrías repetir, profe, por favor? Bueno, Puedo escribir, a la par que decís, puedo escribir ahí al lado de la casilla, profe, por favor. Me confundo. ¿Cómo? Sí, puedo escribir al lado de su casillita así como hacer, porque me confundí, no me sale igual. La fórmula. Sí, por. Bueno. Salario por 5%, por hijos, por empleados, cantidad de empleados en este caso, y por año, que, o sea, que por el mes del año. 350 por 5% por cantidad de hijos que son 2 por 20 funcionarios por 12 meses. ¿Ok? Entonces, 350,000 es el salario mínimo vigente. 5% es el porcentaje establecido por ley. 2 son la cantidad de hijos promedios que tiene la empresa. Por 20 que son los funcionarios y por 12 que son los meses trabajados. ¿Entendió? Sí, profe. Profe, igual se calcula por ese 350 por más que ellos no estén cobrando eso. Claro. O sea, no tiene que ser por 300,000, que es su tipo mínimo. No, porque se cobra el 5% del salario mínimo. Ok. Eso explicando lo que es Jazmín. ¿Te acuerdas que hace rato cuando dijimos, suponete que el sueldo mínimo, vamos a invertir. Vamos a decir que el sueldo mínimo es de 300,000 y que los muchachos cobran 350,000. Esos 5% se va a calcular del mínimo, no de lo que percibe el funcionario. ¿Entiendes? Sí, súper bien. Siempre se va a calcular del mínimo. Sin embargo, 16,5% siempre se va a calcular de lo que perciben los funcionarios, no del sueldo mínimo. Bueno, seguimos. Preaviso nos dice que es del 5%, entonces 5% del salario anual total. Entonces 72 millones por 5%. ¿Cuánto es el 5%? 3,600,000. 3,600,000. Muchísimas gracias. ¿Cuánto da esto en total? ¿El costo total de la mano de obra? 101,880,000 me sale a mí. ¿101 millones? 880. Corroboren, por favor. Sí, está bien. Bueno, Confirmo, cantidad de domingos, 54, ¿verdad? Feriados obligatorios son 8. Días de vacaciones, nos dice el ejercicio que tienen en promedio 3 años, entonces
son 12 días nada más. Permisos, días de permiso, el ejercicio nos dice que son 5 días. Y vamos a sumar entonces la cantidad de días no trabajados. 54 más 8 más 12 más 5. Son 79. 79 días fueron los que no se trabajaron. Entonces, hacemos cantidad de días en un año son 365, cantidad de días no trabajados son 79, cantidad de días trabajados, ¿cuánto alcanza? 200. 286. 286 días. Entonces, 286 días trabajados y cada día trabajó 8 horas porque eso es lo que dice la ley. ¿Cuánto da esto? $2.288. ¿Cuánto? 2.288. 2.288 horas. 2.288 horas entonces. ¿Qué hacemos? 2.288. Vamos a calcular. Entonces, disculpen, ya tenemos la cantidad total de horas efectivamente trabajadas. Vamos a calcular entonces la tasa. Para calcular la tasa vamos a aplicar la fórmula, que es la tasa horaria es igual a costo total de la mano de obra del periodo dividido el número de horas trabajadas en el periodo. Entonces, el costo total de la mano de obra del periodo, ¿cuánto alcanzó? ¿Cuánto alcanzó? 101.880.000. Muy bien. 101.880.000. Dividido la cantidad de horas efectivamente trabajadas, que son ¿cuánto? 2.288. ¿Y esto da cuánto? 44.528. 44.522. Entonces es el valor de la tasa horaria. 28, profe. 28. Sí. Está. ¿Van a sacar fotos? Ahí está, trae la foto. En este, por ejemplo, profe, hay que estar muy atento porque tiende a confundir. Porque el salario promedio mensual ya está establecido 6 millones. Y, por ejemplo, mi error fue que yo asumí ya que todos cobraban 350, siento que el ejercicio ya me daba ya el monto total, Sí. que tiene que hacer dividir por trabajadores. Sí, lo mismo hace rato dijo la compañera que empezó a leer anticipadamente los ejercicios, dijo que en los otros no nos habla de horas trabajadas y de cosas así. Y no porque ya nos da, si recuerdan el primer ejercicio multiplicamos el valor de la mano de obra, que era 1.500 guaraníes por 5, Sin embargo, ese cálculo ya no hicimos acá porque teníamos el valor mensual y multiplicamos nada más allá por 12. ¿Se dieron cuenta de eso? Encima de los porcentajes, te puedes volver a equivocar otra vez porque después o que te haces por 300 nomás y no por el sueldo ni mínimo de 350. Por eso siempre hay que tener en cuenta que en el ejercicio van a haber dos sueldos. Algunas veces coinciden, pero siempre va a haber, tienen que saber que van a haber dos sueldos. El sueldo que se cobran realmente y el sueldo mínimo. En la práctica, nosotros sabemos que normalmente lo que se da es que lo ideal sería, ¿verdad?, cobrar siempre más del sueldo mínimo, ¿verdad? Que si yo, supongamos que si el sueldo mínimo en el Paraguay, supongamos que sea de 1,5 millones, ¿verdad? Y nosotros cobramos 2 millones. Bueno, el aporte patronal se va a calcular por lo que nosotros cobramos, que son 2 millones. Sin embargo, la asignación familiar se va a calcular por 1,5 millones, que es el salario mínimo vigente. ¿Se entiende?
¿Sí? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien. Bueno, seguimos. Siguiente ejercicio. Profe, los domingos, feriados, día de vacaciones, día de permiso, ya dejamos así nomás establecido todo eso, ¿verdad? No, los días de vacaciones no. Domingos, feriados, puedes dejar así preestablecido. Por los días de vacaciones no. Siempre tenés que hacer en base a lo que el ejercicio te dice. Ok. Acá en el ejercicio 3, por ejemplo, son 3 años. Pero ¿qué pasa si eran 13 años? Ahí ya cambia. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 3. Y miren por favor, en el trabajo de proceso nos habla de 11 años. Entonces ya se tienen en cuenta otros valores, ¿ok? Bueno, vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice que el gerente de producción de la panadería El Trigal desea incorporar en el sistema de costeo un método adecuado de imputación de costos de mano de obra. Para dicha tarea ha pensado en usted y con la propuesta ya se trabajó los siguientes datos que serán de utilidad. Ya que no tiene tanto sentido lo que dice. Bueno, pero lo importante es que están ahí los datos, ¿verdad? El salario mensual. Francisco, tu micrófono. El salario mensual, que es de 47.500.000. La cantidad de empleados, ojo, la cantidad de empleados, la antigüedad, los permisos, el número de hijos son 3 ahora. El salario mínimo vigente es de 1.824.055 y el preaviso es de 6 días. No, 6% tiene que ser, 6%. Ok. Entonces, vamos a calcular. Primero, el salario anual total. ¿Cómo vamos a calcular? Vamos al salario anual. Vamos a multiplicar 47.500.000 por 12. ¿Ok? Luego, el aporte patronal. El aporte patronal va a ser el resultado de esto. ¿Cuánto es 47.500.000 por 12? 570 millones. Sí. Profe, pregunta. Ahí no tendríamos que tener en cuenta también nuestro monto de salario mensual promedio, porque si divido 47.500 dividido 25 me sale 1.900.000. No entiendo tu pregunta. ¿Me puedes repetir tu pregunta, por favor? O sea que yo quise ver si coincide, viste que el salario mensual promedio yo dividí por la cantidad de empleados. Sí. Por dividido 25 y me sale 1.900.000 redondo. Ah, entiendo. Voy a dar una explicación técnica a eso. Y porque no sé si cobran un poquito más que su sueldo mínimo. Y la explicación técnica mira, ese es un ejercicio, así ya nos da el ejercicio, ¿verdad? Los datos. Lo que yo te puedo decir es que el salario, dice como su nombre dice, es promedio. Algunos pueden ganar más, otros pueden ganar menos y capaz por ahí esté la diferencia. ¿Entendés? Es un promedio nada más. No significa que todos ganen 1.900.000, exactamente, los 25. ¿Viste? Es un salario mensual promedio, nada más. Okay. Pero como, tiene sentido lo que decís, ¿verdad? Porque el ejercicio está planteado de esta forma. Entonces, yo lo que te recomiendo es que hagas conforme a los datos que te da el ejercicio. Sí, te escucho. Pero multiplicando, la diferencia es 100.000 más o menos. Ah, no, 101.000. No, mentira, miento, 45.601.000 sale 375. ¿Puede ser? Yo mencioné nomás esto porque en el anterior, por ejemplo, tuvimos que hacer esa introducción antes de
definir el sueldo de los muchachos porque era menor al sueldo mínimo. En este caso hicimos lo mismo y salió un poquito mayor. Entiendo, entiendo. Pero los datos. Se apagó su computadora. Se le hicieron enojar. Yo no creo que sea, yo no creo que sea cosa de complicarnos, sino que si está dando dos diferentes criterios en dos ejercicios que son iguales prácticamente, está abierto a la generalización y en el examen, por ejemplo, si vos haces el ejercicio, te puede decir, no, 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 este era así, pero pensaste que era de la otra forma. Pero si vamos a hacer el cálculo, por ejemplo, vamos a hacer bien y va a salir bien el resultado, pero en este caso pues ya da todos los datos y entonces es cuestión de técnica nomás. Si ya da todos los datos, entonces no, o sea, El profe había dicho que no siempre cobran el sueldo mínimo, por eso es que no coincide cuando multiplicas. ¿Qué pasó con el profe? Se apagó su computadora, ustedes porque no escucharon cómo se apagó. Estoy con la por ahí. No estuve satisfecho, pero bueno, vamos a continuar. profe, no se te escucha si es que estás hablando. Adrián, qué gallina, como decir, si es que estás hablando. Para mí que no está hablando porque no está prendido su micrófono. Pero ahí está moviendo su... ¿No entendés? ¿Cómo hablas también? ¿Qué es lo que no entendés? Yo lo que no entendí es que... Hola, ¿no me antes de escuchan? seguimos. Sí, ahora Ay, sí. se me... no estaba cargando la computadora y se quedó sin batería, pero ahora ya está. Bueno, volviendo al punto, en este caso, el ejercicio ya nos da los datos. Uno tiene que trabajar directamente sobre los datos nomás. Rodri, Vamos a ahora que hacerlo nomás. la parte que te hice en el ejercicio anterior que pregunté hace rato, ¿verdad? Que salarios pagados, que el promedio es de 6 millones y el salario mínimo te dice que es de 350, ¿verdad? Sí, algo así va mi duda. Sí, y lo que pasa es que te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Ponele que en una panadería se dice, o sea que según la ley dice que el promedio del salario mínimo es de 2.100.000, ¿sí? Un ejemplo, ¿verdad? Pero los trabajadores de ahí no cobran 2.100.000, cobran, qué sé yo, 1.500.000, ¿sí? Y entonces por eso se pone que los salarios pagados, un promedio mensual que se tiene que pagar 2.500.000 porque está establecido por la ley, ¿sí? Entonces, y se calcula a través de un salario mínimo que es los 1.500.000, que esos son los que reciben los trabajadores. Un ejemplo, porque hay algunos sectores que van a cobrar 1.500.000 y otros sectores que van a cobrar los 2.100.000. No sé si de pronto llegas a comprender ahí un chico. Sí, ya entiendo. Además, los términos totales que están ahí son, como dije hace rato, es un salario promedio. Ahora, cuando nos habla de 6 millones, en este caso 47.500.000, es un salario promedio. No, como reitero, no significa que 47 millones dividido, ¿cuántos trabajadores son? 25 trabajadores, alcance 1.900.000 y algo, y todos cobren ese mismo sueldo. Por eso. De momento, vos lo que tenés que hacer es agarrar, te fijas vos en el salario mensual que te da ahí y trabajas con eso.
Sí. ¿Qué más, Janina? O sea, que sería el salario promedio que se paga total, pero eso no quiere decir que sea, que sean todos, o sea, que todos los trabajadores cobren un mismo salario. O sea, Claro, por eso es promedio. Profe, a mí el aporte patronal me salió 94.050.000. Vamos a continuar, ¿sí? Dice, profe, vamos a seguir. Bueno. ¿Cuánto sale el aporte patronal? 94.050.000. Bueno, y el aguinaldo vamos a hacer este dividido sus 12avas partes, ¿verdad? Porque asumimos que esto fue por 12 meses. De hecho, que sí lo fue por 12 meses. Y nos va a dar ¿cuánto? 47.500.000, ¿verdad? Sí, profe. Ok, la asignación familiar. La asignación familiar, vamos a hacer acá porque este se le costará un poquito. Nos dice que el salario mínimo es de 1.824.055. 1.824.055 por el 5%, ¿ok? Por el 5% tenemos un monto, multiplicamos por la cantidad de hijos menores, que en este caso dice que son 3 hijos menores, multiplicamos por 3, por la cantidad de trabajadores, que son 25, y por 12 meses. ¿Cuánto alcanza esto? 82.082.475 guaraníes. 82.082.400. 5 guaraníes. ¿Así? Y el 75, preaviso. profe. ¿Cómo? 475. Gracias. El preaviso, vamos a calcular entonces el 6% de el salario anual total de 570 millones. ¿Cuánto alcanza? 34.200.000. Discúlpame, ¿no quieres decir un poco más fuerte, por favor? 34.200.000, profe. Gracias. Bueno, y sumamos el salario anual total más el aporte patronal, más el aguinaldo, más la asignación familiar, más el preaviso. ¿Cuánto da esto? 827.832.475. Ok, muchísimas gracias. Ahora, pasamos a la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Domingos, 54. ¿Por qué? Porque así está establecido. Obviamente, 54 domingos tienen un año. Feriados, 8, que es lo que nos da el promedio. Bueno, no nos da el ejercicio, pero tenemos como promedio en aquel cuadrito en nuestro PowerPoint. Los días de vacaciones, que sí se tiene en cuenta la antigüedad. Da la coincidencia, además que los 3 ejercicios que hicimos tienen menos de 5, o sea, tienen hasta un máximo de 5 años nada más y coincidieron 12. Pero si son 6 años, en vez de 12 tenemos que poner 18. Si nos dice 15 años, en vez de 12 tenemos que poner 30 días, ¿ok? En este caso ponemos 12 otra vez. Días de permiso nos da el ejercicio. 6 días. 80. 80, bueno, 80. Cantidades de días que tiene un año, 365 menos 80. Vamos a tener acá 285 días, ¿verdad? Sí, profe. 285 días por 8 horas. ¿Cuánto da? 2.280. 2.280. Y luego calculamos la tasa horaria. Vamos a poner 827, 832, 475, 827, 832, 475, dividido 2.280. ¿Cuánto da esto?
363.084. Wow. Profe, Bueno, ¿cómo era que sí. dijiste hace rato? De 1 a 5 años son 12 días. A partir del sexto año Al ya décimo, 18 días. Y del 11º en adelante, 30 días corridos. Eso está en el material también. 30 días. Ya, ya. ¿Ok? Foto, profe, por favor. Sí, cómo no. Ahí.